Mi experiencia en Abierto Valencia es doble. Por un lado he sido usuario entendido, pues que he podido disfrutar de las diferentes exposiciones que las galerías han presentado para este momento, en las cuales hemos visto, y yo personalmente he visto, cosas realmente interesantes. De hecho, algunas de ellas las tenemos en seguimiento todavía porque son artistas a lo mejor muy jóvenes que nos interesa ver cómo evolucionan, y otras incluso hemos adquirido. Y también eh, he podido disfrutar de las diferentes actividades que se han organizado. Sin lugar a dudas, es una buena experiencia cada vez que he tenido ocasión de asistir. Por otro lado, decía que tengo una experiencia doble. Pues por el otro lado, en la edición del año pasado tuve la ocasión de formar parte de Abierto Valencia, de alguna manera, ¿no? Participando en las jornadas que se realizan dentro de las diferentes actividades que mencionaba antes. En este caso, pues el año pasado estuve hablando de la relación del arte contemporáneo con la empresa, explicando nuestra propia experiencia, y para mí fue un momento muy interesante y muy enriquecedor, con el que espero pues haber conseguido motivar o vamos, haber picado el gusanillo, ¿no?, a algunas personas, o incluso con suerte pues a alguna empresa, para que se animen, se lancen a entrar y vivir el mundo del arte contemporáneo. Respecto a qué significa un evento de estas características para la ciudad, ¿no? Para mí es un modo de realzar y difundir la actividad de un sector fundamental en el mundo del arte. Un sector como son las galerías, y que beneficia a todos los sectores del mundo del arte y a la propia ciudad y a su entorno. Además, ha sido y es clave para mantener una propuesta de arte contemporáneo en Valencia, en momentos en los que conocemos era muy necesario, acercando pues la cultura y el arte al público de la región, que en momentos en los que era escaso el acceso que tenían a él, ¿no? Y estoy convencido de que ha ayudado a que ahora Valencia esté viviendo un gran momento en el ámbito cultural y artístico. Además lo puedes ver en el cambio de paradigma de la ciudad, los cambios producidos en el IBAM, la apertura de Bombas Gens, la reciente apertura del Caixa Forum, el espacio que se está creando ahora del Centro de Arte Hortensia Herrero. Todo esto ha hecho que una ciudad que estaba prácticamente desaparecida dentro del arte contemporáneo cobre relevancia y significado, y creo sinceramente que una de las palancas fundamentales para que esto haya ocurrido ha sido Abierto Valencia. Estoy muy orgulloso de todos los que han impulsado Abierto Valencia y lo que han conseguido estos últimos 10 años. Es un éxito rotundo, y no quería dejar de felicitarles por un trabajo bien hecho, un trabajo fantástico, y por brindarnos la posibilidad de disfrutar del arte contemporáneo de una manera diferente una vez al año. Solo me queda desearles mucho ánimo, mucha suerte, y que dentro de 10 años podamos seguir disfrutando tal y como lo estamos haciendo hasta ahora. Nos vemos en septiembre. Muchas felicidades por vuestro 10º aniversario.